No firmen el acuerdo de 3.600 millones. Estas palabras se escucharon al comienzo de la junta directiva, cuando personas con trajes caros estaban a punto de firmar el tan esperado acuerdo. Un silencio repentino invadió la sala como si alguien hubiera detenido el tiempo. Los hombres y mujeres sentados a la larga mesa, vestidos de gala, se quedaron paralizados de desconcierto. La voz desconocida, llena de determinación, pertenecía a un hombre con un sencillo uniforme de trabajo. Parecía como si todo lo que ocurriera en una especie de sueño intenso. Para la mayoría de los presentes, este momento fue un auténtico golpe de nervios. En la lujosa oficina de exquisito estilo, cuyas paredes estaban decoradas con retratos de los antiguos dueños de la empresa, nunca se había visto una imagen tan impactante, que un empleado de limpieza se atreviera a hacer una declaración en medio de una reunión oficial. Un hombre bajo, de piel oscura, con un mono sencillo y aspecto exhausto, permanecía junto a la puerta, como un tímido testigo de algo increíble, pero su voz ya no temblaba. ¿Qué clase de escena es esta?, preguntó con severidad uno de los miembros de la junta, un hombre canoso, conocido por su duro estilo de negociación. Su indignación se reflejaba claramente en su rostro. «Les pido un momento de atención, les pido que escuchen», repitió el limpiador sin moverse de su sitio. «El acuerdo de 3.600 millones provocará despidos masivos y aún más dolor. No puedo permanecer callado». Todo el consejo acogió sus palabras con furiosos susurros. La gente lo miraba como si hubiera violado todas las reglas de la decencia. Alguien lanzó una mirada de desprecio al guardia, como exigiendo que el indeseado huésped fuera expulsado de allí inmediatamente. «¿Quién eres?», preguntó en voz alta un hombre alto con traje negro. «No tienes derecho a estar aquí». «Soy empleado de limpieza», respondió con amargura. «Me llamo Charles, si quieres, pero quien no pueda permitirse perder su trabajo tiene voz». A la izquierda del hombre de negro se sentaba una mujer de unos 30 años, la directora ejecutiva de la empresa. Se llamaba Victoria. Era la directora más joven de la corporación en su historia. Su mirada era fría y su postura acentuaba su orgullo natural. Ante las palabras de Charles, arqueó levemente una ceja, pero permaneció en silencio, como si se preguntara si valía la pena humillarse para hablar con él. «Sáquenlo», dijo uno de los asesores, dando un puñetazo en la mesa. «Esperen», dijo Victoria, mirando al asesor, «que diga lo que quiera». El guardia de la entrada permaneció inmóvil, esperando nuevas instrucciones. El silencio se prolongó durante varios segundos más. Todos miraron al limpiador, esperando que se retractara, pero él se tragó el nudo en la garganta y dio un paso adelante, nervioso, pero con decisión. «No quiero interferir en sus asuntos», dijo Charles en voz baja pero clara. «Pero están a punto de firmar un contrato que nos traerá grandes problemas a todos. Si la documentación que tienen sobre el escritorio es la misma que vi anoche por accidente, será un gran engaño. La empresa se endeudará y en muchos departamentos habrá despidos masivos. Muchos podrían quedarse sin un pedazo de pan. Esto afectará no solo a los empleados de limpieza, sino a todos: ingenieros, soldadores, médicos del servicio de seguros de la empresa. ¿Tanto confían en las promesas? Sigamos con nuestra historia. Escribe tu ciudad en los comentarios y suscríbete». Hubo una pausa tensa. Los miembros de la junta se miraron, preguntándose cómo un hombre tan simple había podido aprender algo tan íntimo. Alguien negó con la cabeza, alguien le susurró algo a su vecino. La directora ejecutiva, cruzando los brazos sobre el pecho, se inclinó un poco hacia adelante, como si intentara observar mejor al hombre que había roto la rutina habitual. «He visto personalmente todos los documentos. No hay nada de lo que dices», dijo secamente. «¿Dónde has visto confirmación de tus palabras?». El conserje cerró los ojos un momento. La escena de la noche anterior, mientras limpiaba el escritorio del contable jefe, volvió a su mente. Una fila entera de papeles se apilaba sobre una carpeta con un sello manuscrito. Los miró, sintiéndose culpable.
Entendía demasiado bien las columnas de números y sabía lo que significaban. Años atrás había formado parte de una trama similar. Si me da tiempo, dijo, abriendo los ojos de nuevo, se lo mostraré todo y se lo explicaré. No tenemos tiempo para charlas, lo interrumpió una voz ronca al otro lado de la mesa. Solo quiero ver algunas cifras, respondió el limpiador, mirando fijamente a Victoria. Y por favor, no firme sin comprobarlo. Había tensión en la sala. Alguien insistió en llamar a seguridad y echarlo, pero la directora ejecutiva levantó la mano levemente, deteniendo a sus subordinados. De acuerdo, dijo con serenidad, continuaremos nuestra reunión y tú te quedarás fuera. Al final, decidiremos qué hacer con tus palabras. Te doy una oportunidad, pero no ahora. Ella le hizo un gesto al guardia. Este se acercó a Charles y le indicó que se fuera. El limpiador suspiró con evidente alivio al no haber sido forzado a salir y salió obedientemente. Al desaparecer, la sala estalló en expresiones de indignación. ¡Qué tontería! ¡Es un impostor! ¿Cómo se atreve? Victoria insistió en votar sobre el tema principal del acuerdo, sin escuchar a más forasteros. Sin embargo, la duda ya asomaba en los ojos de algunos concejales. ¿Por qué este hombre no parecía solo un empleado de limpieza, sino alguien que sabía un poco más de lo debido? ¿De dónde provenía su voz con tanta firmeza? Pero el miedo al escándalo era mayor que la disposición a escuchar las palabras de un desconocido. La maquinaria burocrática seguía girando. Media hora después, Charles se asomó cautelosamente por la puerta, esperando ver que la gran reunión aún no había terminado. Pero ya había gente en el pasillo y oyó fragmentos de frases descontentas. ¿Qué se cree que está haciendo este limpiador? Pasamos semestres estudiando para tomar decisiones complejas y entonces apareció alguien desconocido. Charles no intentó distraerlos. Sentía que de todas formas no le creerían, que no lo escucharían en serio, pero para él era de vital importancia detener el trato. Entendía mejor que nadie lo que podría estar detrás. Sabía demasiado. Luchó contra el miedo a hablar, pero no podía permitir que se repitiera la tragedia que una vez le cambió la vida, aquella tras la cual lo perdió todo, desde su carrera hasta sus ahorros. Solo quedaban él y su hija. Lucharé, decidió mentalmente. Aunque nadie me escuche, no puedo permitir que esto vuelva a suceder. Regresó lentamente a sus cubos, trapos y carrito de productos para limpiar pisos. Su camisa de repuesto ya estaba empapada de sudor, pero sabía, mañana sería otra noche y esa noche aún podía hacer algo antes de que los papeles estuvieran listos para firmar. Charles salió del pasillo principal, con el corazón latiéndole con fuerza. Sintió que se había pasado de la raya al atreverse a hablar frente a la junta. La idea de ser despedido se cernió ante sus ojos como un espantapájaros. Aún así, no se arrepintió de sus palabras. Había vivido con amarga culpa durante años y ya no podía ignorar lo que sucedía en los pasillos del poder. Entró en el ascensor con un carrito de productos de limpieza delante y pulsó el botón. Mientras el ascensor descendía, Charles se obligó a respirar hondo. Empezaba a aterrarse por las posibles consecuencias, pero recordaba la mirada de su hija Ava, que ya estaba en la escuela y se preparaba para irse a casa. Era su único tesoro, una chica hermosa e inteligente con una diabetes leve. La preocupación por su salud lo atormentaba, sin descanso ni de día ni de noche. Si el acuerdo del que hablaban fracasaba, ¿tendría siquiera trabajo? O si no fracasaba y se convertía en un paria para la gerencia, ¿cómo compraría medicinas? El ascensor se detuvo en el sótano, donde Charles tenía su taquilla personal. Era una habitación sin lujos ni sofisticación, paredes grises, suelo de hormigón, lámparas estrechas bajo el techo. Un rincón modesto para gente humillada y poco conocida como él. Dejó el carrito junto a la taquilla y sacó las toallas de dentro, con la intención de lavarlas más tarde. De repente, oyó pasos detrás de él. Al darse la vuelta, vio a un guardia de seguridad de edad avanzada. «Vaya», empezó el guardia en voz baja, apoyado en la pared.
te estás arriesgando mucho. Vi cómo te entrometiste en los asuntos de arriba. Allí todo es serio, nadie tolerará la inexperiencia. Lo entiendo, respondió Charles, aún agarrando las toallas, pero ya no puedo callarme. El viejo guardia suspiró comprensivo. Conocía a Charles desde hacía mucho tiempo. Sabía que detrás de este simple limpiador se escondía un hombre con un pasado complejo. «Ten cuidado, amigo», dijo el guardia, con un dejo de compasión. Decir la verdad no es lo más seguro hoy en día, sobre todo cuando hay mucho dinero de por medio. Charles sonrió levemente. Recordó su antigua vida cuando vestía traje y asistía a reuniones en rascacielos. En aquel entonces había servido a las mismas personas que ahora lo menospreciaban. Pero tras una decisión fatídica, tras la bancarrota y la traición de sus colegas, perdió su puesto y su reputación. Solo le quedaban los pagarés y la amargura de perder a su esposa. La muerte de su esposa, por una grave enfermedad, finalmente le quebró el ánimo, pero su hija le dio la fuerza para luchar. Tras una breve conversación con el guardia de seguridad, Charles se preguntó si tendría la oportunidad de influir en algo. La junta directiva podría haberse quedado con el dedo en la sien y haber olvidado sus palabras. Sin embargo, aún percibía una extraña sombra de duda en los rostros de algunos de los presentes. Quizás alguien se dio cuenta de que no era casualidad que conociera ciertas cifras. Charles estaba decidido a reunir pruebas para demostrar que el documento, según el cual se planeaba un acuerdo por 3.600 millones, no era más que una estafa encubierta. Pero, ¿cómo podía estar seguro de que lo escucharían? Tras terminar su turno de día, finalmente se quitó el uniforme de trabajo, se puso una chaqueta vieja y salió del edificio. El camino a casa era largo y el transporte público era escaso, así que Charles caminó. La ciudad, donde se ubicaba el gigantesco centro de oficinas, era ruidosa. El movimiento palpitante de las grandes fortunas se sentía de inmediato. Sin embargo, le gustaba caminar por las calles, refrescado por el aire fresco. Allí nadie le hacía caso. Mientras tanto, ordenaba sus pensamientos, intentando encontrar la manera de acercarse a la gerencia para evitar que la gente trabajara por un salario modesto. Una hora después, llegó a una zona pobre donde alquiló un pequeño apartamento en un pequeño edificio de 4 plantas. Cerca había una panadería de la que a menudo emanaba olor a pan y una tienda destartalada que vendía todo lo necesario para la vida diaria. Charles entró, subió las escaleras chirriantes y abrió la puerta con la llave. Su hija ya estaba en casa. Un vecino la cuidaba después del colegio y le daba un almuerzo sencillo. «Papá, llegas tarde», dijo Ava en voz baja, sentada sobre una manta de lunares con varios libros encima. «Estoy bien, pero te extraño». Su sonrisa llenó de calidez el corazón de Charles. Se acercó, se sentó con cuidado a su lado, la besó en la mejilla y examinó la cajita de jeringas de insulina que sostenía en la mano. «¿Cómo está tu nivel de azúcar?», preguntó preocupado. «Bastante estable hoy», respondió Ava, encogiéndose de hombros. «Tomé las pastillas que compraste y todo está bien». Charles respiró aliviado. Los medicamentos y las inyecciones eran bastante caros. A menudo tenía que ahorrar incluso en comida. Ava se acercó a él y le preguntó en voz baja: «Papá, pareces un poco nervioso. ¿Va todo bien?». Al ver la preocupación en sus grandes ojos, Charles se dio cuenta de que no podía fingir alegría cuando su corazón estaba atormentado por graves contradicciones, pero no tenía derecho a contar todos los detalles de la reunión ni de la empresa, porque podría ser información peligrosa. «Sí, solo hubo negociaciones tensas en el trabajo», dijo evasivamente. «Tendré que hacer algo más para que todo salga mejor». Al anochecer, acostó a Ava. La niña solo tenía 9 años, había perdido a su madre prematuramente y se aferraba a su padre, intentando ser obediente y no causarle problemas innecesarios. Tras terminar las tareas domésticas, Charles se sentó tranquilamente en el viejo escritorio junto a la ventana y sacó una carpeta desgastada de debajo de una pila de libros. Contenía fragmentos de su vida pasada.
varios artículos de periódico que mencionaban importantes transacciones financieras, un par de fotografías amarillentas, recibos de una época pasada. Allí, entre las páginas, había hojas en blanco donde comenzó a copiar de memoria los números que había visto en documentos secretos. Sabía que el propio documento, dedicado a la futura fusión, supuestamente establecía condiciones favorables, pero un análisis de los costos reales y un estudio de las secciones de multas sobre garantías y pagos mostraban que la empresa caería en un ciclo de deuda colosal. El resultado serían despidos, la reducción de áreas no rentables y la venta de activos valiosos. Parecería que mucho quedó oculto tras la cortina de las bellas palabras, pero el resultado final fue el mismo, el despido de todos los innecesarios, y entre ellos se encontrarían personal de limpieza, mensajeros y empleados comunes de bajo nivel. Charles intentó sistematizar estos datos. Carecía de un juego completo, pero tenía la intención de esperar hasta el final del siguiente día laborable para regresar discretamente a las oficinas donde accidentalmente vio los papeles. Esperaba, si era posible, hacer copias o al menos fotografiar las páginas con la cámara del viejo teléfono que aún conservaba. Ojalá los guardias de seguridad no lo interrumpieran. Ojalá nadie sospechara que se estaba infiltrando en los archivos. Su vida y el futuro de su hija estaban en juego, porque si la junta directiva sospechaba que los estaba escarbando, perdería no solo su trabajo, sino también, posiblemente, su libertad. En el fondo, sabía que casi no tenía ninguna posibilidad de ser escuchado, pero una vez había estado al mando de acuerdos similares, había visto cómo las corporaciones destrozaban destinos humanos en aras del lucro. No podía permitir que esto volviera a suceder por su culpa. Lo diré todo, repetía con firmeza en su mente. Si no lo digo yo, nadie lo hará. La gente perderá su trabajo y tienen familias, sus propios problemas y también necesitan ser alimentados y atendidos. Así que terminó sus notas, apagó la tenue lámpara y se acostó con cuidado junto a su hija, intentando no perturbar su sueño. A la mañana siguiente, Charles tuvo el día libre, así que se levantó un poco más tarde de lo habitual. Ava ya estaba sentada a la mesa comiendo avena. El pequeño apartamento estaba en silencio, solo interrumpido por el zumbido del refrigerador. Después del desayuno, Charles ayudó a su hija a preparar su mochila y la revisó para detectar síntomas de hipoglucemia. «Papá, ¿vas a trabajar hoy o te quedas en casa?», preguntó Ava tímidamente. «Iré esta noche», respondió él, acariciándole la cabeza. «Tengo la mañana libre, pero tendré que volver a la oficina por la tarde para terminar una tarea». Tras despedir a su hija en la parada del autobús, Charles respiró hondo. Tenía mucho que hacer. Primero iba a visitar a un conocido, un antiguo colega del sector financiero que, tras la liquidación del banco, también se quedó sin trabajo, pero que ocasionalmente trabajaba como consultor. Quizás podría ayudarle a aclarar los entresijos de los documentos que Charles había visto. Esperaba que su amigo no se negara a ayudar, aunque comprendía que se arriesgaba a involucrar a un ser querido en un asunto peligroso. En su vida pasada, Charles tenía muchos contactos con los departamentos de análisis de grandes empresas. Recordaba cómo él mismo redactaba memorandos sobre fusiones, ignorando abiertamente sus consecuencias. Luego se justificaba diciendo que no podía ir contra las estrictas reglas del juego. Y fue precisamente esta debilidad la que lo llevó a una crisis interna, a la desesperación y finalmente al desastre. «Haré todo lo posible por no repetir los mismos errores», dijo en voz baja, dirigiéndose al viejo edificio de 2 plantas donde vivía su amigo. Charles tampoco podía ignorar otro problema: ¿dónde conseguir dinero para los próximos pagos y las medicinas de Ava? Necesitaba turnos extra, pero tras el arrebato de ayer en la reunión ya podían mantenerlo en la lista. Estaba ansioso por el mañana.
La política de la empresa no toleraba la insolencia. Ojalá tuviera otra fuente de ingresos, al menos algo que pudiera mantenerlos a él y a su hija en caso de despido. Pero por ahora solo veía una salida: intentar evitar una catástrofe y convencer a algunas personas influyentes para que al menos revisaran los documentos oficiales. Un conocido llamado Luis abrió la puerta en cuanto Charles llamó. Luis era un hombre bajo, de unos 40 años, con expresión cansada y canas en las sienes. Habían trabajado juntos en el departamento de fusiones corporativas. Al ver a Charles, Luis se animó. «¿Cuántos años tienes, amigo? Pasa, siéntate. ¿Cómo estás?» Charles lo abrazó, sintiendo una cálida oleada de cariño. Se sentaron juntos a una mesa destartalada donde había bolígrafos de diferentes colores junto a un viejo cuaderno. «Luis, tengo un asunto», empezó Charles bajando la vista. «Accidentalmente encontré un paquete sospechoso de documentos en una empresa. Habla de un acuerdo muy importante con grandes deudas de otros. Parece un montaje que permite que un pequeño grupo se enriquezca y deja a todos los demás en la ruina. Necesito saber si hay alguna trampa». Luis levantó la vista con cautela. «¿Seguro que quieres volver a meterte en este lío?», preguntó con seriedad. «Después de todo lo que nos pasó». «No es que quiera», respondió Charles con un profundo suspiro, «pero no puedo evitarlo». Y describió la situación breve pero claramente, sobre una empresa adinerada que iba a fusionarse con alguien por supuestos beneficios imaginarios, sobre sospechas de que la estructura financiera no era tan transparente como se decía en los informes, sobre el propio Charles limpiando los pasillos de la empresa por la noche y tropezando accidentalmente con documentos secretos. Luis escuchaba con interés, haciendo muecas de dolor de vez en cuando. En un momento dado, pidió mostrar al menos algo concreto. Entonces, Charles sacó del bolsillo de su chaqueta hojas con diagramas y tablas numéricas poco claros que había logrado copiar. Luis las tomó y se sumergió en la lectura. Guardaron silencio un rato. El rostro de Luis se ensombrecía cada vez más. Contó rápidamente las columnas, dibujó cálculos aproximados en una hoja en blanco. Finalmente, levantó la cabeza. «Parece un plan clásico. Si el acuerdo se concreta, los inversores y los nuevos socios toman el control de recursos clave y los antiguos propietarios, representados por la junta directiva, parecen conservar sus puestos, pero en realidad se convierten en marionetas. Y luego, todos los costos se trasladan al personal», terminó Charles por él. «Exactamente», confirmó Luis con una sonrisa triste. «Entonces comenzarán las reformas económicas, despidos, recortes salariales. En un año o dos, la empresa se derrumbará y se fusionará con un conglomerado más grande». Charles comprendió que todo esto representaba una gran amenaza para muchas familias. Recordó las palabras del asesor principal en la reunión de ayer. «Nos esforzamos por el desarrollo». Pues bien, su método de desarrollo se convertiría en un desastre para la base. Luis, tras repasar rápidamente las cifras, preguntó: «¿Cómo va a revelar todo esto? Nadie escuchará a un simple conserje». «Intentaré encontrar la manera de hablar con la directora general», explicó Charles. «Ayer me dejó claro que me escucharía». Sin embargo, aún es dudoso que se tome en serio las palabras de un exanalista que perdió su reputación hace muchos años. Luis hizo una pausa, pensando. «Te ayudaré a mejorar algunas cosas para que parezcas más convincente», dijo. «Pero tienes que tener mucho cuidado. Probablemente haya gente poderosa involucrada». «Gracias, amigo», dijo Charles, agradecido, apretando la mano de Luis. En el fondo, sabía que también estaba poniendo en riesgo a Luis, pero no veía otra salida. Tras discutir los planes y las posibles maneras de influir en la junta directiva, acordaron seguir trabajando juntos para recopilar pruebas. Charles dejó sus notas con su amigo y fue a casa a ver cómo estaba Ava. Tenía prisa, pues ya era de noche y pronto terminarían las clases. El tiempo había empeorado. Un viento frío y nubes oscuras prometían lluvia. Charles temblaba, escondiendo la garganta en el cuello de su chaqueta.
Tenía que caminar, no le quedaba dinero para el transporte. Sin embargo, en su interior había una chispa de determinación para no volver a sus viejos miedos. Estaba listo para resistir. Recogió a Ava y la sacó del patio de la escuela, preguntándole cómo le había ido el día. Ava dijo que todo había ido bien, que solo tenía un ligero dolor de cabeza, pero que las pastillas la habían ayudado. Charles se estremeció por dentro al darse cuenta de lo responsable que era por la salud de su hija, de la poca compañía que tenía para apoyarlo. Solo su médico, ya mayor, y un vecino que a veces cuidaba de la niña. Si pierdo mi trabajo, ¿cómo viviremos?, pensó, pero entonces recordó que había algo más importante. Si permanecía callado, miles de personas serían despedidas o engañadas. Al llegar a casa, sentó a Ava a tomar unas gachas de trigo sarraceno, luego le dijo que tenía que trabajar un turno extra por la noche. Ava, frunciendo ligeramente el ceño, preguntó: «Papá, ¿no estás trabajando demasiado? Estoy preocupado». «Sí, cariño», respondió en voz baja. «Esto nos ayudará a salir adelante». Su hija asintió, aunque la tristeza se reflejó en su mirada. Estaba acostumbrada a que su padre llegara tarde a casa y a veces incluso cuando ya estaba dormida. Más tarde, Charles volvió al edificio de oficinas. Como de costumbre, se encontraba en una penumbra formal, pues los empleados principales ya se habían marchado y solo quedaban unos pocos que habían trabajado hasta tarde. Antes de empezar a limpiar, subió a uno de los pasillos vacíos. Tras asegurarse de que no lo seguían, abrió con cuidado las puertas de varias oficinas donde podía encontrar el material que necesitaba. Milagrosamente, encontró una pila de papeles en los que reconoció números familiares. Entre ellos había líneas con encabezados sobre deudas y un préstamo para la unificación. Sacó su teléfono y fotografió todo lo que pudo, a pesar del temblor de sus manos. En ese momento, oyó pasos y corrió hacia la salida con miedo, sintiendo la sangre latirle con fuerza en las sienes. Un hombre con un traje caro apareció de repente en el pasillo. Era uno de los altos directivos que Charles había visto antes en reuniones. Se miraron un momento antes de que el hombre frunciera el ceño y preguntara: «¿Qué hace aquí a estas horas?». «Perdón, buscaba un paño de limpieza adecuado», mintió Charles, guardándose el teléfono en el bolsillo. «Debí haberme equivocado de puerta». El gerente principal lo miró con recelo, pero no dijo nada. Charles pensó que sería mejor salir de allí cuanto antes. Al llegar a la trastienda, se levantó para recuperar el aliento. Esas líneas desconocidas aún le rondaban la mente, la descripción de las obligaciones crediticias y las condiciones bajo las cuales la empresa se sometía a una servidumbre si seguía adelante con el acuerdo. Charles sabía perfectamente que tenía poco tiempo. Necesitaba imágenes, cifras, hechos y cuanto antes. Si la Junta firmaba los papeles mañana, todo sería inútil. «Necesito hablar con la directora general», susurró. «Necesito una respuesta directa». Lavó los pisos rápidamente, sin apenas notar las inscripciones de los letreros. Sus ojos solo veían el objetivo: trabajar, no despertar sospechas y encontrar un momento para hablar con Victoria, la joven que lo había puesto en espera. Quizás aún le interesaba lo que le iba a decir. Charles no tenía plena confianza en que ella tomara en serio sus palabras, pero la esperanza murió al final. Después de todo, ella misma detuvo al consejo cuando quisieron expulsarlo. Cerca de la medianoche, el silencio se hizo absoluto. Charles se arriesgó a acercarse a la recepción del director ejecutivo. La secretaria estaba allí sentada, puliendo la mesa con cansancio. Levantó la vista al ver a Charles y preguntó sorprendida: «¿Necesita algo?». «Quería saber si la señorita Victoria se quedaría hasta tarde hoy», respondió él preocupado. «Se fue hace media hora», dijo la secretaria encogiéndose de hombros.
Dijo que no quería quedarse en la oficina hasta tarde. Volverá mañana por la mañana para una reunión. Charles le dio las gracias y decidió no insistir. Al regresar a su carrito, se sintió desesperado. Probablemente sería demasiado tarde para tomar medidas por la mañana. El consejo podría dar el visto bueno. Debería intentar contactarla antes, pensó, pero no tenía su número personal. La única opción era mañana, cuando pudiera alcanzar a Victoria en el ascensor y pedirle un minuto de conversación. No sabía los teléfonos de sus superiores, así que solo le quedaba paciencia y determinación para no perder la compostura. Era bien pasada la medianoche cuando Charles regresó a casa. Ava dormía profundamente, abrazando su juguete favorito. Se quitó los zapatos y fue a la pequeña cocina a calentar agua y tomar café. No tenía ganas de dormir. La idea de lo que estaba por venir lo mantenía en vilo. Encendió la luz nocturna y sacó lo que había fotografiado. Pequeñas impresiones a través de un cable telefónico. La calidad era mala, pero cada línea era legible. Al observar más de cerca, notó cifras aún más alarmantes sobre una posible reestructuración a costa del personal. Mientras revisaba las fotografías, Ava se despertó y se acercó, frotándose los ojos. «Papá, ¿por qué no duermes?», preguntó. «Lo siento, cariño», respondió Charles. «Estoy un poco ocupado. Ve a descansar, ¿de acuerdo? Mañana necesitas estar alerta». «Tú también necesitas dormir un poco», dijo en voz baja. «Estarás cansado, y entonces ¿quién me cuidará?». A Charles se le encogió el corazón. Rodeó los hombros de su hija con el brazo y la acompañó de vuelta a la cama. Por la mañana tuvo que levantarse casi más temprano de lo habitual. No sabía la hora exacta de llegada de Victoria, pero esperaba encontrarla en la entrada principal. Le preparó un desayuno rápido a Ava, le revisó el nivel de azúcar, se aseguró de que todo estuviera normal y le pidió a un vecino que cuidara a su hija, ya que él salía antes. Al llegar a la oficina, vio a Victoria bajar de un coche negro y dirigirse a la puerta principal. Armándose de valor, Charles se acercó a ella con cuidado desde el borde, intentando no llamar la atención de los guardias. «Señorita Victoria, discúlpeme», dijo con voz tranquila, pero insistente. «¿Recuerda que prometió escucharme? Esto es muy importante. He encontrado nuevas pruebas de una amenaza para el acuerdo». Ella levantó la vista, aparentemente reconociéndolo. «Solo tengo unos minutos», respondió secamente. «Y de todas formas, ya estábamos a punto de firmar los documentos finales. Permítame al menos mostrarle las cifras», pidió Charles, sacando una carpeta desgastada. «Verá usted misma a dónde nos lleva todo esto». Victoria dudó un momento. Probablemente la curiosidad la impulsaba o el deseo de asegurarse de que todo aquello fuera una tontería. Le indicó que la siguiera a un pequeño pasillo junto a la recepción para evitar miradas indiscretas. Allí, contra las altas paredes de cristal, abrió la carpeta, rodando un maletín de cuero frente a ella. «Espero», dijo, mirando su reloj. Charles abrió las páginas fotocopiadas e intentó explicar la esencia del plan financiero. Señaló puntos específicos, demostrando cómo parte de la inversión se convertiría, de hecho, en una deuda impaga. Victoria escuchó en silencio. Cuando terminó, una ligera preocupación se dibujó en su mirada. «Eres limpiador», dijo. «¿De dónde sacaste esos conocimientos?» Charles se aclaró la garganta brevemente. «Trabajé como analista de estructuras financieras. Una vez participé en procesos similares, pero la vida resultó diferente. Puedes llamarme como quieras, pero estas cifras hablan por sí solas. Si llegas a un acuerdo, la empresa quedará rehén de los acreedores». «¿Y por qué debería confiar en tu palabra?», preguntó Victoria, mirándolo todavía con frialdad. «Lo he arriesgado todo», respondió Charles con voz entrecortada. «Tengo una hija enferma y no quiero dejarla sin sustento. Lo arriesgo todo al darte esta información». Por alguna razón, Victoria lo miró fijamente, como si intentara desentrañar su mundo interior. Entonces asintió a regañadientes. «De acuerdo. No cancelaré la firma, pero la pospondré literalmente hasta la noche. Me traerás pruebas fehacientes y si veo que todo es como dices, el trato no se cerrará». El corazón de Charles dio un vuelco.
Gracias fue todo lo que pudo decir, intentando disimular el temblor en su voz. Te mostraré todo lo que he conseguido. Solo necesito tiempo. Quedamos sobre las 8 de la noche en mi ático, dijo con voz serena. No está aquí. Le anotaré la dirección a la secretaria y él te la dará. Si llegas tarde, ni siquiera vengas. Victoria se fue rápidamente sin darle tiempo a hablar. Charles se quedó allí con los papeles en las manos, sintiendo una suave oleada de alivio en su rostro sonrojado. Le habían dado una oportunidad, pero ahora tenía que decidir cómo exponer de forma eficaz y clara la esencia de las maquinaciones, contando solo con fragmentos de documentación. Sabía que necesitaba involucrar a Louis para que pudiera ayudar a organizarlo todo. Quedaban pocas horas para la noche. Llegaré, dijo con firmeza, llegaré a tiempo. El resto del día se dedicó a recopilar material con afán. Charles se reunió de nuevo con Louis, quien en tan solo un par de horas logró realizar un análisis más detallado y elaborar diagramas explicativos. Seleccionó los puntos clave que mostraban claramente cómo se transferirían las deudas a la empresa. Al observar estas cifras, Charles se estremeció. Después de todo apuntaba a un daño colosal para todo el sistema de salud, el bloque social y el seguro médico de los empleados. No en vano dio la voz de alarma. Por la noche, al despedirse de Louis, le agradeció su inestimable ayuda y luego se apresuró al lugar acordado, impulsado por la vana esperanza de poder convencer finalmente a Victoria de no firmar ese contrato esclavizante. El ático de Victoria estaba ubicado en uno de los edificios residenciales más altos de la ciudad. Al acercarse Charles a la puerta principal, sintió una involuntaria incomodidad. Coches caros, gente elegantemente vestida por todas partes y él con su traje viejo y una carpeta hecha jirones bajo el brazo. Sin embargo, no tenía elección. El portero le preguntó su apellido y Charles dijo su nombre, sintiéndose como si estuviera realizando una pequeña hazaña. Para su sorpresa, el portero solo asintió humildemente, dejándolo entrar. Tras tomar el ascensor hasta la planta designada, Charles salió a un espacioso pasillo con un suelo suave. Se respiraba una atmósfera de opulencia y sofisticación. Dio unos pasos y vio a un hombre de traje negro en una enorme puerta, quien asintió y lo invitó a pasar. Dentro del ático reinaba la penumbra, iluminada únicamente por elegantes lámparas de mesa. Victoria lo recibió en la sala. Vestía un atuendo formal y su rostro no mostraba ninguna emoción. Me alegra que no llegues tarde, dijo secamente, invitándolo a una mesa pequeña. La sala estaba decorada con cuadros caros, estanterías y muebles elegantes. Charles miró a su alrededor con reserva y colocó una pila de papeles sobre la mesa. Victoria se sentó y le indicó por dónde empezar. Él colocó delante de ella los gráficos y tablas que él y Louis habían elaborado. Con algunos documentos en la mano, le explicó paso a paso cómo varias cláusulas del contrato creaban desventajas para la empresa. Victoria le hacía preguntas claras y concisas de vez en cuando. El ambiente era tenso, pero más tranquilo de lo que nadie hubiera imaginado. Charles intuyó que la directora ejecutiva empezaba a indagar más. Finalmente, se quitó las gafas de leer y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Necesito ver si aún se puede salvar el acuerdo sin despedir a la mayoría del personal, dijo. No quiero sumir a la empresa en el caos, pero tampoco puedo ignorar los riesgos evidentes. ¿Estás seguro de que necesita ser salvada?, preguntó Charles. A veces es mejor irse que firmar tu propia sentencia de muerte. Victoria lo miró un buen rato. ¿No crees que la empresa perderá grandes oportunidades?, preguntó en tono bajo. Una gran fusión abre nuevas oportunidades de inversión, nuevos mercados. Entiendo la teoría, respondió Charles, pero eso solo funciona si los flujos financieros son honestos. Aquí, a juzgar por las cifras, casi todos los riesgos recaen sobre ti y los beneficios van a los socios. Además, vi líneas que insinuaban una estafa por parte de cierto grupo de asesores interesados. No sé nada de eso, respondió Victoria con brusquedad. Si es cierto, quiero verlo en blanco y negro.
En ese momento sonó su teléfono personal. Miró la pantalla, frunció el ceño y contestó. Escuchó en silencio durante varios minutos, soltando frases cortas de vez en cuando. Entiendo. Estaré allí mañana. Tómate tu tiempo. Al terminar la conversación, una pizca de confusión se dibujó en sus ojos. Lo siento, dijo lentamente. Tengo un asunto urgente. Necesito ir a una sucursal urgentemente. Parece que hubo problemas con los documentos. Charles no entendió de inmediato qué significaba. Solo sintió que la tensión comenzaba a apretarle la garganta. ¿Y si todo termina ahora y no le daban la oportunidad de continuar? Victoria, preparándose rápidamente, le lanzó estas palabras. Me llevaré estos papeles. Los revisaré con más detalle. Puedes quedarte aquí por ahora o irte a casa. Pero me temo que la junta directiva está lista para firmar el acuerdo. Tomarán su decisión final mañana y mi opinión podría quedar en una simple formalidad si no presento argumentos sólidos. Tengo que estar presente si hay alguna pregunta, dijo Charles con firmeza. Entonces espera, volveré en cuanto pueda. Con estas palabras, Victoria se marchó. Charles se encontró en un espacio extraño y lujoso, entre muebles y cuadros caros. Por primera vez en su vida, tenía que estar en un ambiente tan formal, sintiéndose como un invitado inesperado. Pensamientos le daban vueltas en la cabeza. ¿Y si Victoria cambia de opinión? ¿Y si está convencida de que él tiene razón, pero teme ir en contra de la excesiva presión de los accionistas? Se sentó con cansancio en el sofá, colocando la carpeta con las notas restantes frente a él. La determinación no lo abandonó, pero la incertidumbre era terrible. Había pasado aproximadamente una hora cuando el teléfono de Charles sonó de repente. El número no le sonaba. Dudó, pero contestó. Oyó la voz preocupada de su vecino. Charles, ven rápido. Ava está en apuros. Está muy mal. Llamé a una ambulancia. Ven al hospital. Su mirada se ensombreció. El corazón le dio un vuelco y empezó a latirle con tanta fuerza que apenas pudo decir, voy para allá. Charles se levantó de un salto, dándose cuenta de que no podía quedarse allí ni un minuto más. Agarró la carpeta con los documentos y la metió en su bolso. Necesitaba averiguar qué le pasaba a su hija. En ese momento, todo lo demás se desvaneció. Salió corriendo al pasillo y gritó a los mismos guardias de seguridad que tenía que salir de inmediato. Al ver su pánico, no lo detuvieron. El ascensor se le hizo interminable mientras bajaba. Finalmente, salió corriendo a la calle y corrió hacia la carretera, intentando alcanzar un coche. Llegó al hospital ahogado por el miedo. Un vecino ya estaba en urgencias, quien le explicó que el azúcar de Ava había bajado drásticamente, lo que le provocó una debilidad aguda y síntomas alarmantes. Los médicos la atendieron y le pusieron una vía intravenosa. Charles, al ver el rostro pálido de su hija en la cama del hospital, casi rompió a llorar. Se sentó a su lado y le tomó la mano. Ella permaneció allí, apenas abriendo los ojos. «Papá, todo estará bien, ¿verdad?», preguntó con voz débil. «Sí», respondió él, intentando darle seguridad a su mirada. «Todo estará bien». No le importaban los negocios, los documentos, ni los áticos. Todo se desvaneció ante la salud de la niña. El médico, al verlo, dijo en voz baja: «Tendrá que estar en observación un tiempo. Tendremos que hacerle un examen para descartar complicaciones». «¿Cuánto tardará?», preguntó Charles con dificultad, mirando a su hija. «Unos días, quizá una semana», respondió el médico. «No se preocupe, quizá no haya consecuencias graves si el tratamiento se ajusta a tiempo». Inclinándose hacia Ava, Charles dijo en voz baja: «Me quedaré aquí todo el tiempo que sea necesario. Lo importante es que no tengas miedo, pequeña. Mejórate pronto». La vecina comprendió que probablemente tendría que irse a trabajar o por negocios, y se ofreció a acompañarla si era necesario, pero Charles negó con la cabeza, dejando claro que no estaba listo para dejar a su hija en ese momento. Y entonces, por pura casualidad, el teléfono volvió a sonar. Era Victoria. Salió al pasillo y respondió a regañadientes: «Sí, te escucho». «Ya he vuelto.
resonó la voz del director ejecutivo. ¿Dónde estás? Necesito urgentemente que continúes la historia. Solo me quedan unas horas para la reunión con el Alto Consejo. Charles se sentía dividido entre su deber hacia su hija y su promesa de llevar el asunto hasta el final. Lágrimas de impotencia inundaron sus ojos, pero sabía, si se retractaba ahora, la prometida interrupción del trato podría no cumplirse. Miró hacia la habitación donde yacía Ava. «No puedo ir ahora», respondió Charles con voz temblorosa. «Mi hija está en el hospital, ha empeorado, no puedo dejarla». Hubo unos segundos de silencio en la línea y luego Victoria dijo: «Lo entiendo, pero tenemos que terminar esta conversación. Necesito saber todos los detalles para la reunión de mañana. Si quieres evitar que despidan a la gente, tendrás que encontrar la manera». Charles apretó el puño, conteniendo las ganas de gritar algo ofensivo. «De acuerdo, intentaré pensar en algo». Regresó a la habitación para pasar un rato con Ava. La vecina, cogiendo la mano de la niña, dijo que intentaría quedarse con él hasta su regreso. Ava, con aspecto exhausto, intentó sonreír. «Papá, vete si es necesario. Estoy bien», dijo en voz baja. Charles le tocó la frente. Le parecía que caminaba sobre el filo de la navaja. Abandonar a su hija en un momento crítico. Pero negarse a intentar detener una catástrofe para cientos de familias significaría traicionar sus principios. Y un día ella le preguntaría: «Papá, ¿podrías haber salvado a la gente? ¿Por qué no lo hiciste?». Pasó otra hora con Ava, esperando a que su estado se estabilizara bajo la supervisión de enfermeras. Luego, con dudas, llamó a Victoria para pedirle que lo recogiera en el hospital. Tardó unos minutos en enviar un coche. Charles iba sentado en el asiento trasero, con su bolso con documentos en el regazo. En su corazón sentía ansiedad por su hija, mezclada con ira contra el sistema que lo obligaba a elegir entre la familia y el deber moral. El coche aceleró por las calles al anochecer hasta el mismo ático. De camino, Victoria contactó con alguien por teléfono y habló brevemente sobre los detalles técnicos de los informes. Charles solo escuchó fragmentos. «¿Dónde está el director financiero?». «Revisa los ingresos del trimestre». «Trae el informe mañana». Cuando finalmente llegaron al último piso y entraron en una espaciosa sala, Victoria se volvió hacia Charles. «Disculpa el tono opresivo, pero no tengo tiempo. Cuéntamelo todo, con lujo de detalles. Lo llevaré a la reunión». Charles abrió la carpeta y de repente percibió un olor a humo de cigarrillo. Al parecer, uno de los invitados de Victoria había estado fumando en el balcón. Empezó a enumerar todos los detalles. Un diagrama que mostraba los movimientos de fondos, ocultando las deudas reales, extractos de tablas que indicaban los activos reescritos. Victoria escuchó atentamente, hizo preguntas aclaratorias y tras unos momentos particularmente agudos, hizo una mueca involuntaria. «¿Y si me niego a firmar, cuál será el resultado?», preguntó con voz serena. «Probablemente algunos miembros de la junta directiva se enfurecerán, pero usted seguirá siendo quien salve a la empresa del colapso. Que se enfaden ahora, pero con el tiempo la situación se aclarará», respondió Charles. Victoria se levantó, se acercó a la ventana y apartó la mirada un momento hacia la noche. «Toda mi carrera se ha centrado en cerrar grandes negocios», dijo en voz baja. «Desde pequeña me he esforzado por participar en grandes proyectos, por alcanzar el reconocimiento, y ahora tendré que tacharlo todo si decido ir en contra del consejo». «Nadie dijo que fuera fácil», dijo Charles en voz baja. «Pero si el acuerdo resulta ser un desastre, no se puede firmar, ¿verdad?». Se dio la vuelta. «No entiendes el revuelo que esto causará. Podrían destituirme en una semana. ¿Y luego qué?». Charles se acercó. Por primera vez vio en sus ojos no solo fría determinación, sino también miedo. «No sé qué pasará mañana», admitió con sinceridad. «Pero hay cosas más importantes que una carrera. Perdí a mi esposa. Una vez sucumbí a las ilusiones. Y lamento no haber luchado antes por la justicia».
Si no me esfuerzo ahora, miles sufrirán. No quieres eso, ¿verdad? Victoria no dijo nada. Apretó los labios y volvió a mirar por la ventana. De repente, se oyeron voces altísimas desde el pasillo. Parecía que alguien influyente de la empresa había aparecido en el ático. Un momento después, el director financiero apareció en la puerta, un hombre de porte seguro que parecía bastante irritado. Le siguieron dos más. Al ver a Charles, el director financiero le lanzó una mirada cruel. «¿Qué hace este hombre aquí?», preguntó bruscamente. «Lo he invitado», respondió Victoria con calma. «Es de limpieza». El director financiero no pudo contener la voz. «¿Y por qué tiene acceso a informes confidenciales? Esto es una violación de las normas corporativas». Todos los presentes sintieron que la situación estaba a punto de estallar. Victoria, enarcando una ceja, se volvió hacia el director financiero. ¿Podría explicarme por qué los documentos que estamos a punto de firmar contienen cifras que indican obligaciones ocultas con un grupo extranjero de inversores? ¿Qué otras obligaciones? El rostro del director financiero cambió. Victoria, estamos de acuerdo en todo. Quiere arruinar el acuerdo. Si resulta ser un desastre para la empresa, dijo el director secamente, no lo permitiré. El director financiero se volvió hacia Charles, furioso. ¿Es tu trabajo? ¿Difundes rumores y falsificas papeles? ¿Quién te paga por esto? Charles sintió una punzada de miedo, pero respondió con firmeza. Nadie me paga. Ya veo que la empresa caerá en una trampa. ¡Tonterías!, chasqueó los dedos el director financiero. Mañana mostraremos todos los cálculos oficiales y no habrá trampa. ¿Y por qué no se los publicamos a los empleados?, preguntó Charles. El director financiero lo miró con enojo. Victoria interrumpió la discusión con un gesto. Basta. Mañana por la mañana nos reuniremos en el consejo y exigiré ver todas las secciones sin el relleno. Si realmente hay un fraude total, el acuerdo no se cerrará. Si no, firmaré sin dudarlo. El director financiero resopló. En ese caso, perderemos mucho tiempo con cheques dudosos. Veré a nuestros abogados y contactaré al presidente del consejo. Con estas palabras se marchó, lanzando a Charles una mirada fulminante. Cuando todos se marcharon, Victoria apareció ante el grupo reunido con cierta preocupación. Lo más probable es que no vengan mañana. Si todo lo que dicen se confirma, la Junta podría perder los estribos. La mayoría de los accionistas llevan mucho tiempo deseando este acuerdo. No perdonarán que un simple conserje les arruine los planes. Charles negó con la cabeza. No me importa. No estoy aquí para obtener un beneficio personal. Tengo una hija en el hospital y no estoy segura de poder ir mañana. Ella lo miró con duda, pero no objetó. Al poco rato, Victoria le pidió a su chofer que llevara a Charles de vuelta al hospital. Subió al coche, sintiéndose vacío después de toda la conversación. Las imágenes le daban vueltas en la cabeza. El director financiero, furioso de indignación, Victoria, que pareció reflexionar sobre sus argumentos y cambiar ligeramente. Pero, ¿funcionará este cambio mañana? ¿O la aplastarán los accionistas con su autoridad y Charles quedará expuesto como mentiroso? El coche se detuvo en la entrada. Charles le dio las gracias al chofer y se apresuró a entrar. La hija seguía con el suero, medio dormida. Al ver a su padre, sonrió con cansancio y él le acarició suavemente el pelo. «¿Cómo te sientes?» «Mejor», respondió débilmente. «Estaba preocupada por ti». «Todo está bien, no pienses en eso. Descansa». Charles se sentó en una silla junto a la cama. Todo lo demás se desvaneció. Durante varias horas permaneció sentado, sosteniéndole la mano, comprobando de vez en cuando cómo goteaba el suero. Y solo por la mañana cerró los ojos, sumiéndose en un sueño inquieto, un sueño en el que mañana comprenderían si la verdad triunfaría o el poder del dinero. Los rayos del sol se filtraban por la ventana del hospital.
Charles se despertó con dolor en los músculos entumecidos. No había dormido mucho durante la noche, interrumpido por los constantes pitidos del equipo médico. Pero el estado de Ava estaba mejorando. Ya podía beber agua por sí sola. El médico dijo que sus niveles de azúcar estaban casi normales, aunque aún necesitaba permanecer en observación. «Papá, por favor, no te preocupes tanto», dijo Ava al notar la preocupación en su rostro. «Ya me siento mejor». Charles asintió y le apretó la mano con fuerza. Sin embargo, la idea de la reunión no lo abandonaba. Sabía que esa mañana la junta directiva podría firmar ese mismo acuerdo si Victoria se veía acorralada o si ella misma se negaba a seguir resistiéndose. Dudó un buen rato, sin saber si correr o abandonar a su hija. Pero, por suerte, el vecino accedió a cuidar de Ava mientras Charles se ausentaba unas horas. Tras asegurarse de que la niña no se quedara sola, decidió ir a la oficina principal. El vestíbulo ya bullía de actividad. Gente con maletines, secretarias con elegantes trajes, varios periodistas que aparentemente se habían enterado de la inminente gran fusión. Charles se sorprendió pensando que era la primera vez que veía tantos servicios de prensa en los pasillos. Parecía que el acuerdo de 3.600 millones había atraído la atención del público. Avanzó sigilosamente, intentando evitar miradas innecesarias. La sala de juntas era un espacio amplio en uno de los pisos superiores. Charles se encontró con guardias de seguridad en su camino. Pero para su sorpresa, nadie le impidió pasar. Quizás pensaron que, como ya se había presentado ante la Junta una vez, todo estaba acordado. Al entrar, vio una mesa larga con gente respetable sentada alrededor. Victoria estaba allí. El director financiero también estaba de pie cerca de la mesa, visiblemente irritado. El presidente de la Junta, un hombre demacrado y rasgos severos, presidía la reunión. «Así que, señores», decía el presidente de la Junta, «ha llegado el momento de tomar la decisión final. Los documentos están listos. Nuestros abogados lo han comprobado todo y las objeciones han resultado infundadas. Podemos firmar». Victoria miró los papeles que tenía delante, como si decidiera decir algo, pero pareció ser interrumpida. El director financiero continuó confirmando con palabras que el acuerdo era rentable. Los miembros de la Junta asintieron, mirándose de reojo. Y entonces, de repente, Charles no pudo soportarlo. «Disculpe», dijo con claridad, entrando en el centro de la sala. «Sé que cree que mis objeciones son fáciles, pero tengo pruebas de que algunas de las inversiones son ficticias y las deudas reales. Le pido que me dé unos minutos antes de firmar». Un murmullo recorrió las filas. El presidente frunció el ceño con desagrado. ¿Quién le permitió entrar? Sin embargo, Victoria levantó la mano, deteniéndolo. «Que hable», espetó ella. El presidente se reclinó en su silla alta, dejando claro que no lo aprobaba, pero que por ahora guardaría silencio. Charles volvió a exponer sus argumentos clave, intentando sonar convincente en cada frase, refiriéndose a párrafos específicos. Habló de las peligrosas condiciones de los préstamos, de los recortes que serían inevitables si la empresa caía en la trampa de la deuda. Dijo que no debíamos sacrificar miles de empleos por la ilusoria esperanza de obtener ganancias repentinas. El director financiero hizo una pausa y luego atacó. «Todo lo que dice es una arbitrariedad cuestionable. Estos documentos son falsos». «Tengo pruebas disponibles públicamente», replicó Charles. «Puedo mostrarle una comparación con otras empresas». El presidente del consejo se puso de pie. «No voy a escuchar argumentos interminables. Ya hemos perdido demasiado tiempo. Si la señorita Victoria creía que esto era importante, debería haberlo discutido todo ayer». Victoria se puso de pie. «Intenté averiguarlo. Tenía dudas y ahora estas dudas aumentan. Existe el riesgo de que el acuerdo sea un desastre. Les pido que pospongan la firma hasta que hagamos una verificación independiente». «No podemos defraudar así a los inversores», estalló otro miembro de la Junta. «Llevan varios meses negociando».
Se oyó un ruido en la sala. Varios miembros de la junta se removieron en sus sillas. Alguien dijo algo casi en un susurro. Alguien expresó su indignación en voz alta. El presidente golpeó la mesa con su mazo, buscando silencio. Si nos negamos ahora, tronó, quedaremos mal y perderemos dinero. Y si firmamos, podríamos perder el respeto de nuestros empleados, todo el capital líquido el próximo año y enfrentarnos a multas cuantiosas, replicó Charles. ¿No es su objetivo el bienestar de la empresa? ¿Quién es usted para sermonearnos a los viejos?, siseó el presidente. Victoria no esperó la segunda ola de indignación. Soy la directora ejecutiva, designada, entre otras cosas, para evaluar tales riesgos, dijo en voz alta, y declaro que no firmaré hasta que estemos convencidos de toda la verdad. El director financiero se sobresaltó. ¿Hablas en serio? ¿No vas a entregar el acuerdo que llevamos preparando todo el año? ¿Entiendes que la junta directiva puede destituirte por esto? Victoria lo miró fríamente. Quizás, pero no firmaré documentos de los que no esté segura. Finalmente, el presidente de la junta suspiró. Bueno, en ese caso tenemos un conflicto. Podemos votar entre los miembros de la junta, firmar o no. Si la mayoría decide firmar, tu desacuerdo, Victoria, no nos afectará. Pero según los estatutos, le recordó, el director general tiene el voto decisivo al cerrar un acuerdo tan importante. ¿No es cierto? El presidente hizo una mueca, al parecer dándose cuenta de que, según las normas internas, el acuerdo era imposible sin la firma del director general. Se inició una acalorada discusión. Los oponentes de Victoria exigieron que firmara de inmediato, mientras que los más cautelosos se quedaron callados o aceptaron tímidamente esperar. Charles se quedó a un lado, aferrado a los papeles y conteniendo la respiración. No esperaba que Victoria decidiera oponerse a todos. En un momento dado, el director financiero gritó irritado a seguridad: «Ese hombre no debería poner un pie en la sala, no es un empleado de alto rango». Pero Victoria detuvo a los guardias y luego miró severamente al director financiero. «No se atrevan a tocarlo. Le di permiso para estar aquí». Pasó aproximadamente una hora de discusión. Finalmente, el presidente, al ver que Victoria permanecía impasible, anunció que convocaría una junta general de accionistas para considerar la sustitución anticipada del director general. Sin embargo, Victoria solo asintió fríamente. «De acuerdo, hagan lo que quieran, pero ahora no firmo». Se oyeron gritos de indignación. Alguien arrojó papeles sobre la mesa. El director financiero salió de un salto dando un portazo. Los altos funcionarios de la corporación comenzaron a dispersarse al darse cuenta de que el acuerdo estaba al borde del colapso. Charles, recuperando el aliento, miró a Victoria. Estaba pálida, pero se mantenía erguida. El silencio invadió la sala de juntas vacía. Solo quedaban dos personas, Charles y Victoria. Ella se dejó caer en una silla, cabizbaja, como si intentara sobrellevar la impresión. Charles dio un paso inseguro hacia ella. «Gracias por arriesgarte», dijo en voz baja. «Espero que la gente entienda que actuaste por el bien de la empresa». Ella lo miró por debajo de las pestañas. «No me corresponde a mí agradecerte. Si no fuera por ti, habría creído ciegamente en los informes falsos. Pero ahora podrían despedirme en los próximos días». Charles sabía que había sembrado la discordia en un sistema corporativo donde la amistad y los intereses se habían mezclado durante mucho tiempo con el poder. Pero recordando su propia situación, creía que la presencia de personas como Victoria podía cambiar el futuro. «Bueno», dijo, «sé que no hay garantías, pero a veces hay que arriesgarse por lo que se cree». «Sí», respondió ella en voz baja. «Puede que esté perdiendo mucho, pero por primera vez siento que estoy haciendo lo correcto». Estaba a punto de decir algo más, pero sonó el teléfono en su bolsillo. Victoria contestó y abrió mucho los ojos. «¿Qué pasó?», preguntó Charles. «Me dijeron que el director financiero presentó una denuncia policial contra usted. Lo acusó de espionaje corporativo y de filtrar información clasificada». A Charles se le encogió el corazón. Sabía que toda esta historia podía acabar así. Lo acusarían de robar datos y posiblemente lo arrestarían. ¿Qué haría entonces con su hija?
Tenemos que irnos, dijo consternado. No puedo quedarme sentado esperando a que llegue la policía. Tengo una hija enferma. Me da mucho miedo. Espera. Victoria puso la palma de la mano sobre la mesa. Si te escapas ahora, te declararán culpable. Es mejor que te quedes y te defiendas legalmente. Haré todo lo posible por resolver este asunto. Tengo miedo por mi hija. Si me meten en la cárcel, ni siquiera habrá nadie para atenderla, suspiró Charles. Victoria pensó un momento. Luego se levantó con decisión. Sígueme. Me aseguraré de que no te echen sin motivo. Por mucho que discutamos con la Junta, sigo siendo la directora general. Vamos a mi oficina. Charles, con el alma llena de ansiedad, la siguió. Los largos pasillos conducían a una oficina lujosa, pero ahora vacía. Victoria le indicó que se sentara en la recepción. Ella misma empezó a llamar a alguien como si intentara contactar con los abogados de la empresa. Unos 20 minutos después, 2 hombres desconocidos con rostro serio entraron en la oficina. Al parecer, eran abogados. Victoria les pidió que escucharan a Charles. Él les presentó las pruebas que tenía y les explicó que su objetivo era prevenir actos delictivos, no robar información. Los abogados llegaron a un acuerdo y prometieron verificar todos los hechos. Si el director financiero está realmente involucrado en el fraude, presentaremos una contrademanda, dijo uno de ellos. Pero necesitamos tiempo. Tengan paciencia. Como era de esperar, pronto se oyeron pasos de uniformados en el pasillo. Le pidieron a Charles que se marchara. Uno de los agentes revisó sus documentos y dijo que la empresa había presentado una queja por acceso ilegal a material comercial. Victoria intervino, afirmando que, como directora de la empresa, ella misma autorizó la inspección de algunos documentos. Sin embargo, los agentes insistieron en tomar declaración oficial a Charles. Si es necesario, tendrá que acompañarnos a la comisaría, dijo uno de ellos con aire hosco. Pero por ahora nos limitaremos a interrogarle in situ. A Charles lo llevaron a una habitación aparte, donde los agentes le hicieron muchas preguntas. ¿Cómo había accedido a los documentos y con qué propósito? Explicó que había trabajado como limpiador y que había encontrado los papeles por accidente enterándose de las tramas financieras. No ocultó que los había fotografiado para llamar la atención de la gerencia. No tenía otra opción. Negó con la cabeza con aire de culpa. Tenía que garantizar la seguridad de toda la empresa, de mi lugar de trabajo y de mis compañeros. Los agentes tomaron notas y se miraron entre sí. Al final, dijeron que revisarían todos los documentos, pero por el momento no había motivos para una detención inmediata. El director financiero, por supuesto, insiste en presentar cargos, pero la decisión final la toma el fiscal. Charles ya agradecía que no se lo llevaran esposado. No se vayan de la ciudad sin previo aviso, advirtió uno de los agentes. Y si los llaman de repente, asegúrense de presentarse. Por supuesto, respondió Charles con alivio. Regresó junto a Victoria, quien estaba de pie en la recepción, con las manos entrelazadas. Los abogados dijeron que el director financiero y el presidente de la junta directiva intentaban presentar cargos, pero se vieron obligados a justificar por qué habían ocultado varios documentos. Victoria, con una sonrisa apenas perceptible, dijo: Parece que han tenido dificultades, ya que parte de la información contradice lo que presentaron oficialmente. Intentaremos que se retiren los cargos en su contra. Charles la miró fijamente. Gracias, aunque no esperaba que nadie me defendiera. En ese momento recibió una llamada del hospital. La enfermera le dijo que Ava estaba estable y le aseguró que la amenaza había desaparecido. Solo necesitaba seguir monitorizándola. Gracias a Dios, exhaló Charles, con un susurro de felicidad, sonriendo entre lágrimas. Eso es lo más importante para mí. Quizás sea hora de que vayas con tu hija, preguntó Victoria con calma. Aún habrá muchos trámites legales, pero los abogados se quedarán conmigo. Si algo ocurre, se pondrán en contacto contigo para que puedas declarar. Charles dudó, agradecido por su preocupación. Asintió, comprendiendo que Ava necesitaba a su padre a su lado ahora más que nunca. Pero al irse, notó un atisbo de emoción en los ojos de Victoria.
Le esperaban pruebas difíciles, reclamaciones de accionistas y posiblemente su destitución. Sin embargo, ella ya había tomado una decisión. «Volveré si es necesario», prometió. «Puedes contar conmigo». «Sin duda te llamaré», respondió ella en voz baja, viéndolo marcharse. Así que salió de la oficina. Parecía que todo este torbellino había pasado en un instante, aunque en realidad había durado más de un día. En el puesto de control, un guardia de seguridad mayor se le acercó de repente, el mismo que conocía a Charles desde que consiguió este trabajo. «He oído hablar de tus asuntos, hijo», le dijo. «Ánimo, quizás no todo sea tan malo como parece». Charles sonrió débilmente. «Gracias, solo quería evitar que despidieran a la gente». Con estas palabras, salió del edificio y se dirigió al hospital a ver a su hija. Notó cómo el cielo diurno, despejado, parecía volverse un poco más brillante de lo habitual. Los recuerdos de aquellos días difíciles, cuando callaba la verdad por miedo a perder sus ganancias, aparecieron ante sus ojos. Ahora comprendía que si no hubiera decidido actuar, habría seguido viviendo en este pantano, negando su propia conciencia. «Quizás di el único paso correcto en mi vida», pensó, acercándose a su hija, quien probablemente esperaba que su padre siguiera dándole un ejemplo de valentía y bondad. Pasó una semana. Ava salía del hospital con mejores indicadores. Charles estaba en la entrada, esperando a que su hija la llevara a casa. Habían sucedido muchas cosas en esos días. La compañía suspendió oficialmente el acuerdo. El presidente de la junta directiva, indignado, convocó una junta de accionistas de emergencia intentando destituir a Victoria de su cargo, acusándola de obstaculizar el crecimiento económico. Sin embargo, surgió información falsa sobre informes falsos y el director financiero quedó bajo sospecha. Se inició una investigación interna y aparecieron artículos en periódicos locales sobre deudas ocultas y pagos extraños. Ya no era evidente quién tenía razón y quién no, por lo que la junta directiva acordó extender el plazo de la investigación. Victoria llamó a Charles varias veces para contarle la noticia. Por ahora, seguía al frente de la empresa, aunque su posición se tambaleaba. Comentó que había tenido conocimiento de nuevos hechos que confirmaban el fraude de algunos miembros de la junta. A partir de entonces, no dudó de la acertada decisión tomada. Además, contaba con el apoyo de algunos accionistas que no querían perder su reputación. Así, entre amenazas y vicisitudes del destino, comenzó a surgir la perspectiva de preservar miles de empleos. Charles tomó la mano de su hija y la condujo lentamente afuera. Ava aún estaba débil, pero sus ojos estaban más alegres que antes. Preguntó: «Papá, ¿podemos hacer una fiesta en casa? Hace mucho que no nos sentamos a la mesa juntos». Charles sonrió con ojos cansados. «Claro que sí. En cuanto descanses un poco, prepararé tu sopa favorita». Ella le devolvió la sonrisa, apretándole la mano con más fuerza. Un dibujo infantil asomaba por el bolsillo de su pecho. «¿Qué tienes ahí?», preguntó Charles con ternura. «Te dibujé a ti, a mí y a esa mujer, Victoria. Están tomados de mi mano y al fondo está nuestro jardín. Pensé que tal vez podríamos plantar algunas flores o arbustos allí. Es como un símbolo de un nuevo comienzo». Al oír esto, Charles sintió un nudo en la garganta de emoción. De repente, se dio cuenta de que su hija tenía una idea clara de lo que estaba sucediendo. Si hay sueños, hay esperanza. A última hora de la noche, cuando Ava ya dormía en su habitación, Charles abrió la ventana, dejando entrar el aire fresco al apartamento. Su mirada se posó en aquel dibujo de la infancia donde él, Victoria y Ava estaban juntos entre la vegetación. A pesar de todos los problemas y amenazas, sintió que se habían acercado un poco más. Aunque sus caminos se separaran, seguiría existiendo una conexión moral entre ellos, el deseo de justicia y la voluntad de luchar, sin importar la adversidad. Miró al cielo nocturno y dijo en voz baja: «Gracias». Agradeció al destino,
a su esposa, que lo observaba desde el cielo, y a sí mismos por no renunciar a sus principios en un momento difícil. Y les esperaban conversaciones difíciles, procedimientos legales y quizás la oportunidad de un nuevo futuro. ¿Quién sabe? Tal vez él y Victoria realmente crearían algo así como una nueva estructura honesta donde la gente no temiera decir la verdad. Charles cerró la ventana y dejó el dibujo en la mesita de noche, donde 3 figuras brillaban con brillantes colores. Comprendió que asumía la responsabilidad de su futuro. Al recordar los acontecimientos vividos, sintió que así debía ser exactamente el final, sin una celebración ruidosa, sino con la esperanza serena pero firme de que todo saldría bien. Al oír la respiración tranquila de su hija, finalmente se convenció, no permitiría que la vida volviera a la oscuridad del engaño. Y así terminó esta historia, no con un saludo brillante ni grandes fanfarrias, sino con una silenciosa promesa interior de seguir adelante. Mañana se enfrentarán a una pelea con la junta directiva, interrogatorios desagradables y posiblemente nuevos obstáculos. Pero se ha comenzado, el acuerdo se ha detenido, el destino de cientos de personas no ha quedado abandonado a su suerte. Y este es el mérito de un simple padre conserje que se arriesgó a intervenir y dijo: «No firmen,